Este canto, hermanos, habla sobre adoración y la gloria que le damos a nuestro Dios. Y la mejor manera en que podemos adorar a nuestro Dios es a través de la obediencia. A través de la obediencia estamos en santidad, y en santidad somos perfumes gratos delante de Él. Glorifícate.
Ya aprendimos cuál es nuestra nueva familia. Esta es la iglesia, la asamblea o la congregación de creyentes, que también necesitamos tener comunión unos con otros, pero también nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Toda iglesia debe tener una organización y para ello debe seguir el ejemplo de las Sagradas Escrituras. De esto tratará la enseñanza que tendremos el día de hoy. Bienvenidos, preparemos nuestras vidas y nuestros corazones. La carta del apóstol Pablo a los Efesios es un gran documento para nosotros que representa grandes doctrinas que tiene y trae una gran enseñanza de cómo debe dirigirse la iglesia. En los primeros 3 capítulos se establece acerca de la salvación, de la gracia, de ese maravilloso amor, de la salvación a través de Jesucristo, cómo nos liberó de la condenación del pecado. Este sirve de base para luego hablar en los siguientes 3 capítulos de la carta cómo debe estar organizada la iglesia. Mis amados hermanos, la enseñanza del día de hoy se titula ¿Cómo funciona mi iglesia? Vamos a preparar nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella tenemos dirección de cómo debemos de conducirnos cada día. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada uno de los que nos escuchan a poder comprender cómo estamos organizados y lo que tú tienes para nosotros. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos a participar fielmente dentro de nuestra congregación. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, como les explicaba hace un momento, los cristianos somos adoptados en una nueva familia, en la familia de Dios. Encontramos aceptación, redención, perdón, sabiduría, y es una herencia eterna que está garantizada por la persona del Espíritu Santo, en el cual hemos sido sellados. La iglesia está formada por personas que han recibido la salvación en Cristo Jesús, sin importar su trasfondo económico, étnico o cultural. Todos formamos parte de una sola iglesia y todas las iglesias tienen una organización. En los capítulos 4 al 6, Pablo explica en la carta que le escribe a los Efesios cómo debemos de conducirnos aquellos que formamos parte de la única iglesia de Dios. Pablo empieza con un llamado para que vivamos de una manera digna, de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados. Después aborda el tema de la unidad en la iglesia, la importancia de vivir en santidad, las responsabilidades en la familia, el trabajo y cómo debemos de conducirnos como cristianos en medio del conflicto. En otras palabras, la base doctrinal de los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios dan sustento a la aplicación de los creyentes en los siguientes 4 al 6 capítulos de Efesios. Nuestra conducta siempre debe estar sustentada por lo que creemos, por lo que nos enseña la Escritura, nuestras creencias en Dios y su maravillosa obra por nosotros. Todo este contexto que nos habla los primeros 3 capítulos de Efesios es importante para resaltar lo que tiene para nosotros Efesios 4 del 11 al 16, en los que se nos da una detallada descripción de la función de la iglesia, es decir, de cómo funciona la iglesia, o bien cómo estamos organizados como iglesia y del papel que todos los miembros juegan en la edificación del cuerpo de Cristo. A veces, mis amados hermanos, nos sentimos solamente colaboradores, partícipes, pero no parte de.
esta enseñanza del día de hoy nos enseñará las Sagradas Escrituras que somos parte del cuerpo de Cristo. La práctica eclesiástica debería seguir este modelo que está basado en las Sagradas Escrituras, no en preferencias culturales o de educación o económicas, sino en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en esa obra que Dios ha hecho al crear a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, el apóstol Pablo escribió: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis amados hermanos, ¿quién los estableció? Mis amados hermanos, nuestro Dios, y él mismo constituyó. Esta misma verdad de que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros queda claramente establecido en el libro de Efesios. Le invito para que me acompañe en esta porción de la Escritura, porque sobre esto vamos a reflexionar nosotros en esta hora. El libro de Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Recuerde el tema: ¿cómo funciona mi iglesia? Bueno, en primer lugar establece el versículo de Efesios 4:11 que Él constituyó, Él estableció a los líderes dentro de la iglesia. ¿Por qué los constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros? Lo hizo, mis amados hermanos, para edificar a la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él estableció líderes dentro de la iglesia para que a su vez estos líderes edificaran, prepararan, enseñaran y perfeccionaran a los santos para la obra del ministerio. Eso agrega el versículo 12, si usted me está siguiendo con su Biblia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo termina esta labor de los líderes por perfeccionar a la iglesia? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso dice el versículo 13. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser maduros, hasta que todos lleguemos a ser maduros, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tan perfecto, qué maduro puede ser un creyente? Bueno, también lo establece el versículo 13, la segunda parte: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis amados hermanos, Dios constituyó líderes para preparar a los santos hasta que estos lleguen a la madurez, pero esta madurez debe ser la medida nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no desea, agrega el siguiente versículo, el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Mis amados hermanos, el Señor no desea, Él quiere que seamos santos, salvos y santos y preparados, y que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina. No, Él desea que nosotros seamos firmes. El versículo 14 agrega: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Agrega el versículo 15. Mis amados hermanos, este pasaje establece claramente cómo funciona la iglesia. Él estableció líderes. Estos líderes sirven para preparar a los santos hasta que lleguen a una madurez, a tal madurez que sea la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos ignorantes, para que no seamos llevados y arrastrados por cualquier doctrina.
Mis amados hermanos, este pasaje tiene mucha profundidad y aborda varios temas de la responsabilidad de los líderes dentro de la iglesia. Sin embargo, quisiera enfocarme en 3 prioridades en esta hora. La primera, en primer lugar, es Cristo quien escoge y llama a los diferentes líderes en la iglesia con el fin de que capaciten a los creyentes para que sean ellos los que hagan la labor del ministerio. Los líderes capacitan a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia trabaje, haga la obra del ministerio. Nuestra iglesia también, mis amados hermanos, cuenta con ese grupo de creyentes que Dios ha llamado para que trabajen en ello, para que laboren. Mire lo que le escribía a la iglesia de Filipenses el apóstol Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Mire cómo lo estableció y cómo lo escribió el apóstol Pablo para esta iglesia. Le escribe a la iglesia de Filipos que está con los obispos y diáconos. Mis amados hermanos, el pastor también recibe el nombre de anciano, presbítero, que viene del original del griego, u obispo. Así que en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, nos establece claramente las responsabilidades que deben de tener y cómo deben hacerlo, mis amados hermanos, cómo debe de comportarse el pastor. En 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, establece estas reglas. Por cuestión de tiempo es imposible profundizar en estos requisitos, pero le invito a que usted estudie las Sagradas Escrituras. Además, mis amados hermanos, el pastor es una autoridad espiritual, ungido por el Señor y apoyado por la iglesia. Y este merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, toda nuestra consideración por el ministerio que éste realiza. Por eso el pastor debe ser amado, respetado y obedecido. Esto también lo agrega la carta a los hebreos. Mis amados hermanos, muchas personas creen equivocadamente que los pastores o los líderes son los que tienen que hacer el trabajo de la iglesia. Eso no lo establece la Biblia, así no lo establece nuestro Dios. No, realmente su labor es preparar a los cristianos para que ellos hagan el trabajo a fin de perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio. Efesios 4:11. Esta simple interpretación equivocada ha traído muchas consecuencias trágicas con muchos ministerios, en los que algunos pastores piensan que ellos tienen que hacer todo, y los miembros creen que los pastores reciben una ayuda económica precisamente porque son encargados para hacer todo el trabajo. Mis amados hermanos, esta es una mala interpretación de lo que las Escrituras dicen. En 1 de Timoteo, capítulo 3, pero ahora del versículo del 8 al 13, nos dice los requisitos de los diáconos. El diácono deriva de la palabra griega servidor. Es una persona que ejerce un servicio. Son hermanos de conducta y espíritu de servicio dentro de la iglesia local. Mis amados hermanos, el propósito por el cual el Señor ha levantado hombres que sirvan es para que sean un apoyo dentro de la iglesia. Y esto es bien importante. Ahora, debemos de cumplir un propósito. Y el propósito de Dios es capacitar a la iglesia para que cumpla 5 funciones primordiales, o sus 5 objetivos que deben ser claros. El primero, adoración. El segundo, proclamación.
El tercero, comunión. El cuarto, enseñanza. Y el quinto, servicio. Ahora, estos cumplen una función cada uno. Adoración, el liderazgo de adoración nos ayuda, apoya a la iglesia, dirige a la iglesia para exaltar el nombre de nuestro Dios. El segundo ministerio, el ministerio de proclamación, busca poner en todos la responsabilidad de que cada cristiano anuncie las buenas nuevas. Mientras que el ministerio de comunión busca siempre fraternizar, buscar ese tiempo de comunión con los hermanos. Y el ministerio de enseñanza, mis amados hermanos, nos ayuda a poder aprender las Sagradas Escrituras y poder esforzarnos nosotros, porque otros también aprendan todo lo que el Señor nos ha mandado. Dice la Escritura allá en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y el ministerio de enseñanza busca que la iglesia aprenda todas las cosas para obedecerla, pero también nos anima para nosotros enseñar a otros. Mis amados hermanos, esto es bien importante. El ministerio de servicio, con este ministerio la iglesia cumple la función de ser sal y luz en el mundo. Mediante este ministerio, mis amados hermanos, la iglesia brilla como un faro, como unas personas diferentes. Mediante todos estos ministerios, la iglesia desarrolla un programa integral cuyo propósito es alcanzar con el evangelio a quienes no son creyentes y discipularlos para que lleguen a ocupar su lugar en el reino de Dios. Este es el enfoque principal al que camina cada ministerio. El segundo propósito al que me quiero enfocar en esta hora, mis amados hermanos, es la meta de todos los cristianos, es llegar a ser transformados a la imagen de Cristo en la plenitud de Él. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la madurez, dice el pasaje que leíamos hace un momento en Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está lo importante, versículo 13, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. ¿Escuchó eso? A la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es importante, y este es el segundo enfoque al que me quiero resaltar en esta enseñanza. Es decir, en la iglesia no hay lugar para espectadores, sino que todos los miembros son necesarios y tienen una función vital. Dios nos ha dejado claramente establecido en su palabra cómo debe funcionar la iglesia. Reitero que esta función tiene un fundamento bíblico y no cultural o temporal. Alguien no puede decir, voy a servir a Dios por 1 año, por 2 años. No, es un servicio integral para toda la vida. Además, viviendo en santidad, sirviendo en nuestro ministerio y dando testimonio al mundo. Y esto, mis amados hermanos, es importante y se logra con la transformación y el crecimiento que es para todos, sin excepción. Escuche esto, sin excepción de edades, ni de cultura, ni de conocimientos. En tercer y último lugar, mis amados hermanos, la iglesia se edifica cuando cada miembro ejerce su función en el cuerpo.
En Primera de Corintios, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia acerca de los dones espirituales. Y esto es importante. Es decir, en la iglesia no hay lugar para estar cruzados de brazos, ni para estar sentados, sino que todos los miembros son necesarios. El apóstol Pablo, hablando de esto, hace la comparación de la iglesia con nuestro cuerpo. Dice, no todos podemos ser oreja, no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser nariz, porque ¿dónde estaría el cuerpo? Sino que cada uno de acuerdo al don que ha recibido, ministrelo. ¿Somos acaso todos pies? ¿Somos acaso todos manos? No, mis amados hermanos, es vital que de acuerdo al don, al ministerio, al servicio, a la capacidad espiritual que yo he recibido, sirva dentro de la iglesia. Dios nos ha dejado claramente establecido en su palabra que todos somos parte y debemos de participar en ello. Reitero que esta función tiene un fundamento bíblico y no cultural. En posteriores enseñanzas profundizaré en esta verdad con base a la obra de Cristo que ha hecho en todos nosotros y el apoyo del Espíritu Santo. Permítame concluir esta enseñanza del día de hoy. Mis amados hermanos, ¿cuántos pastores hay que no capacitan a los creyentes, sino que ellos hacen todo el trabajo? Hay muchos. Están actuando de una manera indigna estos. El trabajo no es de los pastores, el trabajo es de toda la iglesia, incluyendo al pastor. Cuando no nos enfocamos en el crecimiento espiritual de todos los creyentes, actuamos indignamente. Debemos de buscar la madurez espiritual tanto de niños, jóvenes, tanto de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, el crecimiento de todos. Mis amados hermanos, cuando hay espectadores que se rehúsan a contribuir en el ministerio, estos están pecando y no están contribuyendo dentro de la iglesia. Si tú eres uno de esos, te animo en el nombre de Jesús para que reflexiones en tu corazón y empieces a colaborar dentro de la iglesia, porque eso es pecado. En otras palabras, la obra que Dios ha hecho es tan maravillosa, su gracia es tan abundante que no tenemos otra opción que obedecerlo y vivir de acuerdo a sus estándares. Todos nos necesitamos y todos somos importantes y es necesarios para la vida y organización de nuestra iglesia. Termino haciéndote esta pregunta. ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu don que el Señor te ha dado? Si puedes identificarlo y no estás sirviendo ahora dentro de la iglesia, te animo en el nombre de Jesús para que empieces a servir. Si no sabes cuál es tu don o tu función dentro de la iglesia, acércate con nosotros, estamos para ayudarte. Acércate a tu pastor y sírvele al Señor. Así funciona la iglesia, para que todos podamos edificar. Y recuerda, ser sal y luz en medio de este mundo de tinieblas. Vamos a orar y así vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón. Aquellos que no tienen un lugar, un ministerio, te ruego que les ilumines con tu Santo Espíritu y pronto dejen de ser espectadores y se unan al servicio de la iglesia. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y les esperamos para seguir aprendiendo juntos de las Sagradas Escrituras. Ministramos en la Iglesia Bautista El Calvario, en Tampico, Tamaulipas, y estamos para servirles. Que cada mañana que nos levantemos, hermano, nuestro pensamiento sea nuestro Creador. Nuestro primer pensamiento sea nuestro Señor Jesucristo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú.
pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Hermanos, está en tiempo de angustia, en tiempo de prueba, hermanos. Nosotros deberíamos estar firmes y estar confiados porque tenemos un Dios grande, un Dios que nos quiere, que nos cuida, y Él es nuestro escudo y nuestro castillo fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. En la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Y en Dios tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio es, castillo fuerte. Fuerzas yo no confiaré, en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio es, castillo fuerte. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios,
la roca es en tu refugio. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio.